Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por quedarse a este conversatorio sobre Bajo Sospecha. Estamos aquí con su director, Daniel Díaz, que además es sobrino de Bernardo Oyarzún. Así es que hay un vínculo muy interesante ahí. Estamos con Felipe Poblete, productor. Estamos con Seba Calfunao, artista visual mapuche. Y primero, antes de empezar, yo les quisiera pedir un tremendo aplauso para esta obra. Tiene muchas capas, de verdad podemos analizarlo desde distintos puntos de vista, pero para comenzar, Daniel, sabemos que estuviste hace poco en un festival en Nueva York presentando este documental y me gustaría que nos contaras un poquito cómo ha sido la evolución de este enfoque que inicialmente, por lo que me cuentan, iba más centrado en la figura del artista, de Bernardo Oyarzún, que también es tu tío, y que a poco andar fue más bien derivando a una cuestión más autobiográfica también. Entonces me gustaría que abordáramos eso y además esta pregunta que está instalada en el documental sobre el mapuche urbano, el mapurbe, y esa instalación de la pregunta, cómo fue surgiendo a propósito de esta evolución del documental. Mari Mari, Compu Lamien, Pupeñi, Pubenui, Akulu Fallantu, Tapashi Pingel Kunun Meu, Com, Inchin, Rume, Mañin, Klein, Tamanakun. Bueno, saludarles a todos, ¿cierto? Toda la gente que ha podido asistir hoy día, que se ha hecho el tiempo de venir acá, ser parte de nuestro estreno. Es un proceso que hemos estado esperando hace mucho tiempo y estamos muy felices de que nos puedan acompañar. También a Seba Calpuqueo, que nos está acompañando aquí también, Marisol, por supuesto. Y después, Pipe, me gustaría que también pudiera hablar un poco del proceso. Pero me quedo con lo último, ¿cierto? De esta idea de mapuche de la ciudad. Para mí es una pregunta que no viene directa, no se me da inmediatamente, sino que viene más atrás, desde la pregunta de ser chileno que busca algo o que algo le hace sentido desde el mundo mapuche. Y es tan, puede sonar tan disparatado como lo que vieron al principio, ¿cierto? Esta comparación con el mundo Saiyajin, que no sé si a alguien le hace sentido o no, pero porque es lejano, porque pareciera que es otro lugar, porque de alguna manera tú te quedas con esa idea de esta, entre comillas, raza guerrera y belicosa, como te la mostraron en el colegio. Y en esa pregunta yo me doy cuenta que claro, que mucho tenía que ver con la figura de Bernardo, porque era en la familia quien se hacía también esa pregunta más insistentemente. No el único, por supuesto, pero él la transformaba en esto, la transformaba en arte. Y entonces es una pregunta sobre todo por la chilenidad, me atrevo a decir, porque es una chilenidad que está atravesada por eso y siento que esta película invita a eso, a que nos podamos preguntar por nuestra chilenidad, que es algo que nos hace mucha falta también. ¿Qué tan mapuche puede ser esa chilenidad? En muchos casos, no en todos, obviamente. Y el tema de la evolución tiene mucho que ver el enfoque de decir, hagamos una obra sobre Bajo Sospecha y el artista, que es como nació el proyecto, el documental, que siempre se llama Bajo Sospecha, y luego llega el 2016. No sé si recuerdan lo que pasó en 2016 en términos de la ley con detención por sospecha. Exactamente. Se cambió el nombre, se reinstaura porque en el 98 se había eliminado. Hubo un gran periodo de tiempo en que no existió la ley por sospecha. Y en ese tiempo, quizás quizá quienes fueron jóvenes en los 90 se acuerdan de eso, que fue un tema, se discutió porque en verdad ya era absurdo, ¿cachai? Porque de verdad como estaba vestida, como, no sé, la tribu urbana que pertenecía, etcétera, era algo que
a una generación de jóvenes que les cuartó, que le afectó mucho también. Eso en un momento había desaparecido, pero ¿qué pasa? El 2016 se reactiva, vimos también esos primeros movimientos ciudadanos que aparecen en el documental, como Providencia Segura, no sé, como harta, como ese gran poder ciudadano, podríamos decir. Y ahí ya nos damos cuenta que esto hay que actualizarlo. Y el tema policial vuelve a imponerse en nuestra sociedad, y después, 3 años ya, o sea, ya estallido social, digamos, y vemos cómo esas atribuciones se transformaron en otra cosa y escalaron también. Entonces, eso fue como, yo creo que el gran quiebre que hizo que esta película pasara de esa obra, que era del 98, y se actualizara inmediatamente en nuestra sociedad. Ahí vemos entonces la evolución. Felipe, este es un documental, el primero, hablado completamente en mapudungún. ¿Qué implicó en términos de producción el desafío de hacer una película en esta lengua y cómo ustedes se conocieron, entiendo, justamente en relación al mapudungún? ¿Cómo fue esa experiencia en el sur? Sí, bueno, con Daniel nos conocimos en un internado de mapudungún que organizaba en ese entonces, 2019 más o menos habrá sido, 2016. Wow. Bueno, hace mucho rato nos conocimos ya en un internado que organizaba la Federación de Estudiantes Mapuches de la Universidad de la UFRO, de la Universidad de la Frontera en Temuco. Yo soy de allá de Temuco. Y nos conocimos justamente en Galvarino. Y en medio del pasillo se acerca el Dani como, bueno, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? ¿A qué estudias? Y ahí ambos nos dimos cuenta que estudiábamos cine y que también estábamos interesados como en aprender la lengua. Y posteriormente ya acá en Santiago, Daniel me invita a mí y a Tania, que también estaba en ese entonces, que es la montajista del documental, a colaborar con el docu, a coproducir y a trabajar junto a este proyecto que en ese entonces estaba muy en formato guión, todavía como reescribiéndose, había cosas grabadas, estaba recopilando el material. Como ven, hay mucho material, hay como 85 horas de material más o menos, que se redujo a poco más de 1 hora en años de montaje. Y en eso también se fue evolucionando la peli. Como, de alguna forma creo yo también el Dani se fue apropiando también del discurso que iba teniendo la peli, porque en un principio era casi que lo veía un poco como casi que iba a ser sin ensayo, pero muy poco convencidos. Y cómo fue evolucionando fue también un poco en cómo, haciendo la referencia a Dragon Ball Z, cómo iba evolucionando el Dani también. y cómo él también, a través de su propia como poética, a través de las palabras y de la futura y la que terminó siendo la voz en off también, se iba hilando el relato, como se iban hilando todos estos formatos también que tiene la peli. Y también en cómo terminaba por hacer sentido que la peli estuviese en mapudungún. Y como bien dice Dani en la película, es su forma también de habitar este despojo. Entonces creo que ahí en algún momento la peli como que, no sé, como que dio vuelta y se cerró y fue como ya, aquí cobra sentido que la peli realmente sea completamente en mapudungún, y también ya con un Dani mucho más empoderado también de que él también era protagonista de la película. Y que, como decía Marisol, no era una película solo de Bernardo Yarzún, sino que también del Dani, de su familia y de su pueblo. Seba, entremos en la figura de Bernardo Yarzún. Tú como artista visual mapuche me imagino que reconoces la vasta obra de este artista de nivel internacional. Como vemos en algunas imágenes en el documental, en el 2017 Bernardo Yarzún representó a Chile en la Bienal en Venecia, justamente con una obra Huerquén, una cantidad importante de máscaras y además apellidos en LED que iban circulando. Cuéntanos un poquito de este personaje y de la cuestión autobiográfica vinculada a su trabajo artístico. Mari kompu labien, kompu wenoi, kompuche al kutulelo tufachi no trancahumu. Hola a todos, muchas gracias por estar acá en este lugar.
Contarles, bueno, que para todos quienes nos dedicamos a las artes visuales, evidentemente Bernardo Yarzún representa un referente, representa una persona, sobre todo para mí, desde las artes visuales, que es un lugar que está sumamente elitizado, donde personas como yo y Bernardo no tenemos espacio ni voz, que tuvimos que hacernos nuestro espacio y voz. Es súper importante, creo, porque voces como la de Bernardo, eh, de alguna manera demuestran y evidencian estos problemas, este racismo, esta violencia estructural que existe hacia las personas mapuche, hacia la racialidad, hacia cierto lugar de despojo también de lo que habla Dani, ¿no? El lugar específico que es la obra de Bernardo también refleja un poco la sociedad chilena, que es esta sociedad profundamente desconectada de los pueblos indígenas, no solamente del pueblo mapuche, sino de todos los pueblos indígenas que habitan y están en este territorio. Entonces, para mí, evidentemente que la obra de Bernardo es muy importante para este contexto, pero también creo que es una obra muy interesante para pensar como en términos globales. Creo que la historia personal de Bernardo no es solo la historia de él, sino la historia común que tenemos muchas personas en este lugar, en este espacio. Y a mí en lo particular el documental me pegó muy fuerte por la figura del padre de Bernardo, que bueno, yo lo comentaba a Dani y a los chicos acá, que es como mi papá. O sea, yo creo que todos los hombres mapuches son un poco como ese espíritu que está permeado también por el racismo, por la violencia, por el despojo, y que creo que hay toda una generación atrás de nosotros que puso el cuerpo antes que nosotros y que está súper dañada por este colonialismo, por este racismo. Entonces, creo que también esta película, este documental, es una manera muy sensible y muy bella de reconocer esa historia, ese despojo, no desde el lugar como victimista o esencialista, sino todo lo contrario, como un lugar de reivindicación, un lugar de ocupar espacios en el arte, ocupar en espacios en la vida, la visibilidad, la lengua, que son muy importantes y que creo que no solamente la obra de Bernardo la hace, sino que muchos artistas mapuche y racializados que trabajan en estos temas. Justamente en la figura de tu abuelo, Daniel, el padre de Bernardo, es bien impresionante cómo se va repitiendo la historia, ¿no? Una espiral de despojo, de discriminación y de maltrato que él había sufrido antes incluso que Bernardo, cuando lo acusan de robo. Luego, en el 1997, a Bernardo lo tratan, bueno, lo detienen por sospecha y también lo acusan de un delito que claramente no había cometido. De alguna manera, a propósito de esta genealogía que dice Seba, y con un homenaje como este que acabamos de ver, tú crees que puedes romper esa cadena de alguna manera en este momento histórico, decir basta con la discriminación, basta con el despojo. ¿Cuál es el rol de las nuevas generaciones mapuches y urbanas en eso? Sí, pues sí se puede. Y yo siento que lo rompí, así, de una. Y sí, porque si no, sería muy difícil, po, ¿cachai? No todo puede ser tan difícil en la vida. Y es difícil hacer películas. eh, eh, Estoy tratando de recordar el nombre de Sergio Cañuqueo. Sergio Cañuqueo. Él habla sobre ese romper ese círculo de colonialismo y cómo hacerlo a través de tu historia familiar, de lo más íntimo. Y esta película habla de eso, no toca los grandes temas. Sabemos que hay muchas cosas que están pasando ahora en Chile, temas políticos que son duros, que hay que conversar. No nos quisimos hacer cargo de esos temas en este caso, pese a que sabemos que hay que hacerlo. Pero se puede hacer y son círculos que se pueden ir rompiendo una vez que tú logras primero identificar ese rol cuando tú tratas de buscar ese camino del que habla el macho Jorge Quilake, como tratar de encontrar tu Nehuen, ¿cachai?
Y, y les voy a compartir no sé si una anécdota, pero algo muy bacán que me dice mi mamá, que en un momento iba a estar en la película, no sé si te acordáis de esos cortes, que mi mamá, cuando yo nací, ella dejó de sentirse muy mal, muy triste y se sentía fea, porque era morena. Y yo nací y ella vio que yo era moreno y eso se le fue. Y una felicidad enorme y yo no me logro imaginar lo que significó, ¿cachai? Porque uno nace nomás, no se esfuerza mucho, uno nace. Pero claro, para ella significó eso. Y eso es romper un círculo. Y, y si la vida no fuera o no se tratara de eso, creo que, no sé, pues, estamos como constantemente buscando esas cosas, o sea, tratando de hacer esas reflexiones. Y llevar la película a esta historia, a mi abuelo, a mi tío, a hacerla tan familiar, también trata de compartirles eso a ustedes también. En un momento con Tania Araya, montajista, cuando veíamos el material, veíamos a Reinberto, a mi abuelo trabajando, a veces aparecía en algunas proyecciones y sabíamos que ese lugar iba a ser un espacio, otro plano, un plano que lo ves, que está ahí, pero que de alguna manera está cruzándose, ¿cierto? Y, y sabíamos que eso era el montaje, pero hay un aspecto del guión que solamente apareció al final y que fue muy bonito encontrarlo, y era que este personaje que hablaba, este narrador, siempre como que parecía que no tenía como un destino claro. Y al final nos dimos cuenta que sí se trataba de poder hablar y reencontrarse con esa ausencia. Porque al final es una manera de ver de nuevo a este abuelo fallecido, ¿cachai? Y de alguna manera, no sé si se percibió, pero el guión se cierra así un poco, ¿cachai? Con este niño que se pregunta con el abuelo y que al final lo encuentra. Eso. La pregunta es si somos chilenos o mapuches, en el fondo, la pregunta inicial. Felipe, el tema de los archivos. Acá vemos distintas texturas, distintos materiales, vemos grabaciones familiares, caseras, vemos también grabaciones de las instalaciones, de la cuestión artística propiamente tal. Hay entrevista imaginaria también al abuelo materno, me parece. Fotografías. ¿Cómo trabajaron el tema de los archivos en Bajo Sospecha? Yo creo que fue un proceso un poco engorroso en un principio, yo creo. Como decidirse, primero cómo ordenarlo en el proyecto Premiere, que he visto carpetas y carpetas. Como ese capítulo de Bob Esponja, donde tiene como un sinfín de carpetas en su cabeza, algo así. Y también empezar a decidir los formatos. Está las obras de Bernardo, está lo familiar, está lo que se había grabado ahora recientemente, está la voz en off de Dani. Como ocupamos todo, ¿qué ocupamos? Como muchas preguntas en pos de ir probando estructuras, ¿ya? Partimos desde la escritura de un guión, que en documental es algo que constantemente se va escribiendo, ya finalmente hasta la etapa del montaje, donde se vuelve a reescribir y finalmente es ensayo y error, creo yo, como ir probando qué funciona, qué no, ir armando puentes entre los distintos formatos y creo yo, y también se lo he escuchado a harta gente en otras proyecciones previas que hemos hecho, que han disfrutado mucho la libertad que tiene el montaje, como de pasar de un formato a otro, sin que se pierda necesariamente el hilo o que no te choque visualmente como la imagen en 4K con un archivo en cinta de video de los 90. Como agradecen mucho esa libertad en cuanto a lo visual, en cuanto al formato. De hecho, en una también dijeron que casi que terminaba como en formato videoclip también, como con la canción entera y con el archivo.
y los créditos y qué sé yo. Pero creo que fue muy ensayo y error también, como ir probando cosas, y probando los distintos guiones también que se armaron, que eran muy... con el que terminó también era, no sé, porque en algún momento nos adjudicamos un fondo de desarrollo de guión para una primera versión, y lo que terminó siendo la peli en verdad dista mucho de lo que fue en un principio. Entonces, pero es normal el documental, como, son así los procesos, constante reescritura, constante probar, y, y bueno, terminó siendo la peli que acaban de ver. Y claramente funciona porque nos emocionamos, nos reímos en algunos momentos, enganchamos claramente con la idea y la pregunta que plantea Daniel. La música también es un tema interesante porque entiendo que fue hecha especialmente para su primer lienzo, o sea, todas las cosas que ha vivido y que yo creo que yo tenía la oportunidad de conversar con Bernardo en otra oportunidad y él también me había contado otras anécdotas que le ha pasado en el mundo del arte que son súper violentas y muy racistas y, y que bueno, son parte de las dinámicas de ser visualmente quien es y cómo esta sociedad de alguna manera te identifica o te categoriza en cierto lugar establecido. También nos pasa a las personas de las diversidades sexuales, de las disidencias sexuales, que nuestro cuerpo en el espacio público evidentemente también es un tema, no sé si un problema, pero siempre el cuerpo es el primer espacio, es el primer lugar. Entonces, la obra de Bernardo toma ese primer punto de partida, ese lugar de su cuerpo, su propia biografía, y lo pone a disposición de otras conversaciones, que son conversaciones que van más allá de sí mismo, que van a reflexionar sobre el racismo, que van a reflexionar sobre la historia, sobre la memoria, sobre los lugares comunes que estamos como, de alguna manera, destinados a ser por ser o por donde nacimos, etcétera. Entonces creo que evidentemente el cuerpo en una obra así de performática es evidente y que el cuerpo es el primer lugar de enunciación también. Bueno, antes de pasarle la palabra al público, porque nos parece importante saber cómo recibieron ustedes este documental, me gustaría recordar que Miradoc ya lleva 10 años promocionando, difundiendo el documental y eso creo que es muy valioso. Así es que gracias a Miradoc y a ustedes queremos ofrecerles la palabra si quieren hacer alguna consulta. Hay un micrófono por allá, allá hay una manito. Yo quería decir una cosa más. Como a mí me parece muy interesante del documental que haya integrado a tantos creadores de diversas disciplinas dentro de este documental. Que hayan personas por ejemplo, Uñum, Guayaquil, Daniela Millaleo, que Trafe, que son creadores jóvenes mapuches que están iniciando, están creando desde la música y están al servicio también de este documental. Y me parece que es muy importante esos cruces como de disciplina y también esos cruces de encontrarnos las personas que estamos produciendo desde el mundo mapuche, desde esta interrogante, como una voz colectiva también. Y creo que eso es sumamente importante para el mundo individualista en el cual vivimos. Mari Peñi, Mari Lamien, Inche Roberto Piñén. Los quería felicitar. Me emocionó mucho la película. Creo que es una película muy necesaria también porque, como también se habla, o no sé si en algún momento se habla en la película de que en el fondo la cultura mapuche fue como aplastada de alguna manera y no es algo que se enseña en los colegios tanto como no es algo que se difunda tanto como en lo cotidiano. Y siento que el cine, el arte, todo lo que ustedes están haciendo en el fondo es muy importante para que las nuevas generaciones también tengan presente su identidad, a pesar de que uno no tenga un apellido mapuche, quizás. Nuestros ancestros, varias generaciones atrás, seguramente fueron mapuche. Y bueno, como más una reflexión, pero la pregunta era un poco cómo había participado también
Bernardo dentro del proceso. Como que siento que es muy interesante, como mostraste eso también desde lo familiar, como de algo tan íntimo. Y también cómo fue esa relación durante la película también. Eso. Gracias. Bacán. Mañana Peñi, también Rampton. Muchas gracias por su pregunta. Nos habíamos quedado en el 2016, ¿cierto? Les comentaba cuando pasó el control preventivo de identidad, como que significó igual volver a preguntarse muchas cosas. Era algo que no nos esperábamos. Y en 2017 entran productoras, como que el proyecto empieza a crecer. Creo que entra Escama, ¿cierto? Pipe, el productor de Escama Audiovisual, y Esteban Sandoval de PG Perro Films, que está ahí atrás, acompañándonos. Y yo al principio, o sea, éramos un equipo muy chico, no sé, 2 personas, y después ya, pues, como que se empezó a sumar más gente, y Bernardo seguía exponiendo, y resultó que Bernardo expuso Bajo Sospecha de nuevo en Centex, y luego Funa, 2017, y Huerquén también, y íbamos, pues, ¿cachai? Y el Bernardo empezó a ver más gente, y decía, oye, ¿cuándo voy a terminar de grabar? Yo voy a seguir haciendo obras, tú tenés que parar porque yo voy a seguirme. Y ya en paralelo a ese acompañamiento, revisábamos las cintas que él nos había entregado. Entonces, él siempre lo vio de afuera, nunca le compartimos ningún corte en el proceso, y cuando vamos a donde el Machi a grabar, me acuerdo que en el terminal, cuando veníamos de vuelta, yo le cuento que quería que este documental fuera narrado en Mapudungun. Y me dice, ¿pero por qué? Como que yo le digo, como lengua izquierda, porque hay ahí una metáfora con que se perdió el audio. No me acuerdo si le dije eso en específico, pero me dijo, pero no es lo mismo lengua izquierda que lo que quería hacer tú. Como que no le encontró sentido. Y ella me dijo, ya, pero hace lo que quieras, como que es tu obra, ¿cachai? Como que ese fue el punto más bacán, que le agradecemos como equipo, de que de alguna manera se entregó a que pudiéramos hacer interpretaciones, ¿sí? Más allá de lo que a él le pudiera parecer consistente o no. Eso. Aquí por allá había una manito. Ah, acá. Sí. Bueno, Mari Loreto Millanén, quería felicitarles porque me encantó la película. Al principio no me puedo evitar contarles que todo el rato, al principio pensé también que a lo mejor bueno, tengo que decirlo porque lo pensé todo el rato. Pensaba igual los cuicos, los zorrones, los carecaballos, etcétera, no pasan piola, pues. Puede que haya habido un periodo más cargado en nuestra vida en que sí pasamos por todo esto hasta el día de hoy. Depende cómo uno se peine, y le sumamos a ser mapuche, mujer o pobladora chilena, a ser vieja también. Por todo eso te descartan o te discriminan, aunque uno tenga enarbolado del corazón siempre como el triunfo, de que te van a decir que sí, porque tú tenés la razón para querer conseguir algo y finalmente no lo termina consiguiendo, ¿no? Pero hay algunos obstáculos como eso. Pero si uno ve, por ejemplo, las instituciones, o etcétera, 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 instituciones, digo, con edificios, con portero, con guardia, con niveles, o en los distintos lugares, en los distintos territorios donde hay coordinaciones para que la gente tenga acceso, o salida, o trámites, para poder alcanzar estos proyectos que tenemos individual o colectivamente como comunidad, sociedad chilena, como pueblo, lo que sea, dentro de lo que es el Estado chileno o la República de Chile. Nos encontramos con que todos estos espacios están ocupados por esta otra tipología que acabo de nombrar, y es como interesante. Por ahí hay unas bromas que a mí me parecen chistosas, que hablan, por ejemplo, de no podéis ser cuico negro, por ejemplo. Hay cosas que son diálogos que se están dando que antes no ocurrían. Bueno, por un lado estuve pensando eso un rato, o sea, si hay por texturas y reiteraciones, también están las otras y también las leemos. A mí me pasa que no me quedo con eso de, así
como que cuico, sino que me quedo pensando de qué familia, cuándo y cómo llegaron con el poto a dos manos, por ejemplo. Es como, no sé si es grosero lo que estoy diciendo, pero es inadecuado, pero me da lo mismo en realidad. Hemos pasado por tantas cosas. Bueno, y por otro lado, sí, te agradezco un montón que contar la historia de tu mami cuando naciste y la sanación que ella vivió, con la alegría que tuvo al amarte porque eras moreno y ella se dio cuenta de lo que se dio cuenta. Y por otro lado, en la película, cuando aparece la mamá, la escultora mamá, mostrando como digamos la escultura de las gráficas de la vida de los animales, la historia de los animales con los que ella convive, cuida, protege, y tienen esta relación con los frutos, con todos los detalles que ella observa, y con la construcción del cocodrilo, bueno, un futuro relato. Pero también queda claramente ahí desenvuelto esta idea de que viene por herencia, esta capacidad de construir algo que está siempre en construcción y que es permanentemente creativo y está expresado por la mujer también, en este caso. Y creo que tu obra, en ese sentido, con tu relato, ahora conversando, tiene algo así como un pulputúe, que es en los tejidos todo lo que tiene un ganchito, y que es tiene como un ADN de que esta historia tan familiar y también tan profunda, pero contándolo como de un poco lo que vivió la familia, y es lo que nos podría pasar a cualquiera, se percola un poco a la sociedad, a la comunidad, a la sociedad chilena. O sea, a todos nos va a pasar un poco ese ganchito de que nos podemos permear siempre unos con otros, multipolinizarnos creando, vamos a hacer esta memoria y potencialmente darle siempre como la mano al otro, la pasada, de que entonces al unísono todos tenemos roles creativos y co-creamos, y es valioso cada uno en su idioma. La escultura de hilo, el relato tuyo, el relato de tu tío, etc. Y acá nosotros, no sé, pues vamos a salir con algo de la obra abierta para andar. Mañum, muchas gracias. También, primera vez que me doy cuenta que mi abuela es escultora, porque siempre ha sido la artesana, la abuela artesana, que hace figuritas, pero sí, pues de todas maneras. Muchas gracias por la reflexión. Sí, la última por tiempo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Francisca, yo soy fotógrafa, investigo derechos humanos y soy una mujer viejita también. Me encanta recibir el micrófono después de esta observación anterior, porque a mí me pasó mucho, como Seba había explicado en el inicio, es generar como una conexión inmediata con la figura de la abuela. Y en ese momento en que aparecen estos pollitos chiquititos y están posicionados en la mesa, se me vino inmediatamente la imagen de mi abuela, y casi que la escuché, que mi abuela ya murió hace unos años atrás, como diciéndome, Panchita, Panchita, mira, 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 y haciéndome que me acercara a su delantal, y ella andaba siempre trayendo un pollito. Cuando había un pollito en la casa, siempre andaba con un pollito en el bolsillo de su delantal. Y traigo esto porque lo traigo a colación, porque creo que me parece súper importante volver a resaltar cómo este documentario trata temáticas tan importantes de racismo estructural, de violencia, desde un lugar de tanto afecto. Uno ya está acostumbrado a ver tantos documentales. Yo no me estaba esperando, la verdad, llegar a ver un documental donde iba a emocionarme hasta las lágrimas en muchos momentos. Y yo, que vengo desde el lado de la fotografía, de los derechos humanos, la temática de la revictimación, de cómo enunciamos la violencia, de la reestigmatización, son cosas súper importantes, y creo que este documental, o sea, logra superar todos esos conflictos de forma, pero así magistral de verdad. Me parece también, incluso hablando de la obra de Bernardo Jarsson, estoy súper nerviosa, disculpen, porque de verdad que estoy súper emocionada. Tú, de verdad que ver este documental me ha hecho aproximarme también a la obra de Bernardo desde otro lugar, desde un lugar afectivo, y eso también, o sea, le estás haciendo
un tremendo también favor a tu tío y a toda tu trayectoria o linaje de ancestralidad. O sea, de verdad que es hermoso. Lo digo con mucha emoción, con mucha humildad también. Y quiero resaltar eso, cómo logra enunciar la violencia de una forma tan bella, con tanto cuidado, con tanto afecto. Así que eso, más que una pregunta, es esta observación y eso. Espero que ese afecto también poderlo compartirlo con ustedes ahí de la mesa. Muchas gracias, de verdad. Estoy saliendo así como, llenita, con el corazón llenito, de verdad. Ajá, Onay. Saludos, hermana. Muchas gracias por sus palabras también. Bueno, qué emoción terminar este conversatorio justamente con esas sensaciones, esos sentimientos que describía la amiga de Aguita, todo lo que va generando tu obra que costó tantos años, de revisión autobiográfica, de tu vínculo con tu tío, de alguna manera un homenaje también al linaje mapuche. Así es que muchas gracias por haber estado. Comenten esta película con sus familiares, sus amigos, sigan las redes sociales de Bajo Sospecha y apoyen, por supuesto, al cine chileno y al cine mapuche. Un abrazo y muchas gracias por estar.